¿Qué tal amigos de Móvil Apple? Bienvenidos a mi canal. El día de hoy les traigo un video sobre cómo configurar el iPhone por primera vez. Si nunca has tenido un iPhone, te voy a enseñar cómo configurarlo totalmente desde cero. Vamos a ver después de la intro cómo podemos hacer la configuración de un iPhone nuevo. Lo primero que vamos a hacer es deslizar hacia arriba. Aquí nos sale la opción para escoger el idioma. Vamos a escoger nuestro idioma. Luego aquí nos sale la opción de escoger nuestro país de acuerdo a nuestra ubicación regional. Y aquí nos dice que está cambiando el idioma. Una vez cambia el idioma nos va a salir el tratamiento. ¿Cómo queremos que nos trate el iPhone? Masculino, femenino, aquí sale neutro. Aquí nos salen varias opciones. Vamos a escoger masculino. Y aquí nos sale la opción para escoger el aspecto. Aquí podemos escoger cómo queremos ver el texto y los iconos en nuestro iPhone, en la pantalla. Si lo queremos medio, aquí previsualiza una forma, o si lo queremos grande. Aquí nos da una previsualización de cómo se ven, por ejemplo, lo que es la hora. En mi caso vamos a dejarlo pequeño y le vamos a dar continuar. Luego aquí nos sale una opción de inicio rápido. Aquí nos dice si queremos configurar el iPhone teniendo otro iPhone o un iPad, o configurarlo sin otro dispositivo. Esta opción para configurarlo con otro iPhone debe tener ese otro teléfono iOS 11 en adelante, de lo contrario no lo podrán hacer. Vamos a darle configurar otro dispositivo aquí en la parte inferior. Aquí nos sale para seleccionar nuestra red Wi-Fi. Escogemos la nuestra y aquí nos sale que activar tu iPhone podría tardar unos minutos. Luego sale la opción para datos y la privacidad. Le damos continuar. Esto es que Apple recopila información solo para poder activar funciones específicas. Le damos continuar. Y aquí nos da la opción para configurar el iPhone. Aquí nos dice puedes configurar el iPhone para ti o para un menor de tu familia. Dice puedes configurar este iPhone para ti o para un menor de tu familia. Solamente los padres o tutores pueden crear cuentas para los menores de 12 años. Le damos que es para mí. Y ya lo siguiente que nos sale es configurar el Face ID. Aquí nos da la opción de hacerlo de una vez o hacerlo más tarde. Vamos a darle continuar y lo hacemos de una vez. Luego aquí nos dice que debemos situar nuestra cara en este círculo e irla moviendo paulatinamente hasta que el Face ID quede configurado. Vamos a hacerlo. Le damos aquí en empezar. Y vamos configurando. Vamos configurando, moviendo la cara, nuestro rostro, de acuerdo a como lo indica la flecha. Y ahí quedó configurado. Nos sale la opción para configurar el Face ID con cubrebocas. Y nos sale usar con cubrebocas o no usar con cubrebocas. Aquí nos da las dos opciones. Esta es con cubrebocas, le damos que sí. Y nuevamente movemos la cabeza como lo hicimos en el paso anterior. Y aquí nos sale que se configuró el segundo Face ID. Le damos en continuar. Y aquí nos sale la opción para crear un código para el iPhone. Ingresamos un código. Aquí nos salen las opciones para transferir las aplicaciones y datos desde un respaldo de iCloud, desde el otro iPhone, desde un Mac o un PC, desde un Android, o no transferir nada. Vamos a darle, en el caso de tener un Android, le damos desde Android y aquí nos dice que debemos descargar la aplicación, trasladar a iOS. Descargamos esa aplicación en nuestro teléfono Android y nos trasladará nuestra información y aplicaciones que sean compatibles con el iPhone.
Vamos a darle atrás porque no lo voy a hacer con esto, lo voy a hacer desde cero, no tengo, digamos, Android, simplemente para hacer el video. Le damos la última, que es no transferir nada. Y aquí nos da la opción para iniciar con el ID de Apple. Como no lo tenemos y lo estamos haciendo desde cero, pues vamos a crear un ID. En este caso, como no tengo, nos da la opción: olvidaste tu contraseña o no cuentas con un Apple ID, o usar varias cuentas. Le damos: olvidaste la contraseña o no cuentas con un Apple ID. Vamos a seleccionar esta. Ahí nos dice, seleccionamos esta. Y aquí nos sale: olvidé mi contraseña y crear un Apple ID. Es la segunda. Le vamos a dar en la segunda. Igual nos dice si lo podemos hacer después. Después podemos crear un Apple ID. Vamos a darle crear un Apple ID. Y aquí vamos a ingresar nuestro nombre. Y nuestra fecha de nacimiento. Luego le damos en continuar y nos dice que ingresemos nuestro correo electrónico. Si no tenemos correo electrónico, podemos crear uno con iCloud. Le damos aquí que no tienes correo electrónico, en este caso le damos que no tengo correo electrónico, y aquí nos dice obtener correo electrónico con iCloud. Seleccionamos este y creamos nuestro correo. Vamos a poner aquí mobileapple@icloud.com. Este será mi ID. Y si queremos recibir avisos de mercadotecnia de Apple, pues lo activamos o desactivamos esta opción. Le vamos a decirle que no en mi caso. Le damos continuar. Luego nos sale aquí crear la opción de correo. Aquí en la parte inferior nos sale crear correo. Presionamos crear correo electrónico. Nos dicen que ingresemos una contraseña. Vamos a ponerla y le damos en continuar. Luego nos dice que ingresemos un teléfono para que nos envíe el código de verificación. Ingresamos nuestro número telefónico, nos va a mandar un código. Una vez lo tenemos, ingresamos ese código. Aquí nos sale para aceptar términos y condiciones. Le damos en aceptar. Y aquí está configurando nuestro ID. Esperamos a que termine la configuración. Y aquí nos dice que debemos actualizar el iPhone automáticamente, las actualizaciones del sistema de iOS o de iOS. Le damos en continuar para mirar si hay alguna actualización pendiente. Nos dice que activemos la localización. La activamos. Y aquí nos sale para configurar nuestro número telefónico con nuestra red de datos. Nos sale para configurar una eSIM virtual, y este teléfono tiene SIM física. Cualquiera de las dos podemos hacerlo ingresando nuestra SIM física o una eSIM. En el caso de la eSIM funcionan con código QR, o si tenemos en otro iPhone la eSIM lo podemos hacer. No olviden que hay operadores que si usted tiene la SIM en un teléfono activo, no lo deja transferir la eSIM al otro teléfono si no la elimina. Entonces es necesario eliminar la eSIM del teléfono anterior para poder agregarla a nuestro nuevo dispositivo. Eso ocurre con algunos operadores, para que lo tengan en cuenta. Bueno, ya aquí usan el código QR si lo tienen, agregan la eSIM o la eSIM física. Vamos a darle a agregar después en configuración. Más adelante hago esto. Y aquí ya nos da la opción para agregar lo que es los pagos por Apple Pay. En el caso de mi país hay algunas tarjetas que son compatibles con este sistema de pago. Las activan si las tienen, y si no, pues le dan en configurar más tarde y no hay ningún problema.
Vamos a darle en este caso configurar más tarde. Y aquí nos da la opción para configurar el tiempo en pantalla. Dice, obtén un reporte semanal sobre tu tiempo en pantalla y define los límites de tiempo para usar las aplicaciones que quieres. También puedes usar la función de dispositivos de menores y establecer controles parentales. Si quieren hacerlo, lo hacen de una vez, y si no, le van a agregar después en configuración. Aquí nos da ambas opciones. Y aquí nos dice que ayuda a Apple a mejorar sus productos. Si queremos colaborar con Apple, le damos en compartir con Apple, y si no, le damos en no compartir en la parte inferior. Le damos, en mi caso no lo quiero hacer, le doy no compartir. Y aquí nos dice lo del aspecto claro, cómo queremos nuestro iPhone, que tenga aspecto claro, oscuro o automático. Es decir, que si en el día esté claro y en la noche oscuro, le damos automático para que ocurra eso. O si lo quieren oscuro, pues lo dejan en oscuro, ya es como ustedes deseen. Le damos continuar. Eso es lo que llama modo noche. Y aquí ya nos sale bienvenido al iPhone. Ya lo hemos configurado, deslizamos hacia arriba y listo, ya tenemos nuestro iPhone configurado, listo para utilizarlo. Tenemos todas las aplicaciones. Como es primera vez que las voy a utilizar, pues me sale este mensaje. Nos sale como las opciones que podemos utilizar con lo que son álbumes. Bueno amigos, eso ha sido todo, espero haya sido muy útil este video tutorial. Los quiero invitar a que se suscriban a mi canal, me regalen un like si les ha gustado este video. Igualmente me pueden seguir en mi canal de móvil Apple en WhatsApp, me pueden buscar en los canales de WhatsApp como móvil Apple. Y allí tengo todos los videos que he subido a mis diferentes plataformas, los últimos videos. No olviden dejarme sus comentarios, regálenme un like y compartir el video en sus diferentes redes sociales. Hasta luego.